democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 942. Da la impresión de que al señor asambleísta Andrés Páez le llegó esta carta dirigida por el primer mandatario a los trabajadores. Los trabajadores. Y entonces Andrés Páez rápidamente presentó una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral. Pero para esa hora y esa fecha, la carta de Rafael Correa y Leonardo Berresueta Carrión, su ministro de Asuntos Laborales, que recogió un texto con consignas políticas evocadas por militantes de Alianza País y particularmente por el señor presidente en relación a temas como distribución de la riqueza, progresividad de derechos y otros eslogans propagandísticos, dichos frecuentemente por el presidente Correa en las sabatinas y que pretenden incidir en las preferencias electorales de los destinatarios de tales cartas. Bueno, pues la carta creo que le leyó un buen grupo de ciudadanos ecuatorianos que les interesó saber qué les dice el presidente. Ahí estaba la obrera, ahí estaba el compatriota obrero, allí en su factoría, en su fábrica, en su taller, y entonces veía que Rafael y Leonardo le trataban de compañera. Compañera, el fundamento de la revolución ciudadana es la supremacía del trabajo humano sobre el capital. Híjoles. Nuestro compromiso es contigo y con tu entrega permanente en beneficio de la sociedad en su conjunto. La dignificación de tu labor, la progresividad de tus derechos, la redistribución de la riqueza, repito, la redistribución de la riqueza y la consolidación de la organización obrera para fortalecer a la patria entera son los principios que siempre han guiado y guiarán, dice, a nuestra gestión. Con afecto y agradecimiento por tu trabajo, porque sin trabajadores simplemente no hay revolución posible. Y en este especial concepto del trabajo y su rol en la revolución, queremos recordar al comandante Ernesto Che Guevara, quien al referirse al desarrollo de la sociedad señaló: nuestra tarea tiene dos caras, la de la heroicidad pura y la del sacrificio en el trabajo de cada día. ¿Y hacia dónde, economista César Robalino, bienvenido, buenos días? ¿Hacia dónde estaba apuntando el señor presidente de la República? Muy buenos días, economista. Gracias, muy amable por la invitación. Vea, no solamente que no es aceptable, sino que es totalmente censurable esa nota enviada por altos funcionarios del gobierno, y peor, por el presidente de la República, a los obreros, empleados, a los trabajadores del país. Créame que es más allá de lo censurable. Pero en cierta forma uno comienza a chequear que es compatible con la naturaleza de este gobierno, porque el señor Correa y su gente, desde el principio, lo que ha hecho es sembrar la semilla del odio social en el Ecuador. Y todos los días y toda la semana, pues lo vienen alimentando, regando, fertilizando, etcétera. Y eso es lo peor que Correa va a dejar a los ecuatorianos al futuro. Ya no será solamente los problemas macroeconómicos, la cuestión institucional, sino el odio. Y cuando el odio se prende y desarrolla en la sociedad, hoy, el día de mañana, el temor mío es que se desarrolle una campaña de venganzas. ¿Contra quién? Contra los que dejan el poder. No es bueno el odio en una sociedad, créame, no es un odio. Una cosa es la superación que los diferentes grupos sociales de bajos ingresos hacen, preparándose mejor, educándose mejor, etcétera, y aprovechando las oportunidades para subir a clase media y clase media, dependiendo de una serie de circunstancias, se convierten pues en gente con grande fortuna. Y hay casos en el Ecuador, pues, ¿verdad?, dentro del marco legal y moral correspondiente.
Pero eso de alimentar el odio social entre diferentes grupos humanos, oiga, eso es grave, grave. Y esa es la responsabilidad del gobierno del presidente, haber sembrado y sigue alimentando, y eso es parte de eso. Oiga, es terrible eso. Pero ha sido una práctica perseverante en estos 9 años, Pero lo que pasa es que eso de ahí, eso que usted lee, que da la información... Más bien es como, ya se acordó de esta vieja táctica, dijimos muchísima gente, pero no se encaja, oiga, no todo se inserta. Todo eso, todos aquellos que han alimentado eso. Y ahí, pero ¿por qué en esta época, en donde él más bien debe corregir esas... Pues que no va a corregir, ese es el punto grave, no va a corregir ni en esto, ni en la parte política, ni en la parte económica, no va a corregir porque esa es la naturaleza. En su juventud de toda esta gente no triunfaron, no tuvieron éxito, y resulta que ahora en el poder se están desquitando de la sociedad porque no les dio la oportunidad de tener éxito en el pasado. El presidente debe decir, es que yo soy el comandante general de esta revolución. Oiga, pero vea, déjeme recordar tan solo, pues, vea Cuba. Le veo a los comandantes hermanos Castro. ¿A dónde han llegado todos esos? A una sociedad sin libertades, a una sociedad de pobreza. Y los cubanos salen de Cuba. ¿Por qué salen? ¿Porque son felices? No, pues, salen porque no les agrada, después de casi 50 años de dictadura castrista, haber destruido las libertades y haber incubado el odio social. Pobres, requete pobre. Vea Corea del norte, pues. O vea usted el fracaso de la Unión Soviética, que ya no existe, pues. Vea usted China comunista, que se llama China comunista, Mao Zedong. Estoy seguro que si Mao Zedong volviera a nacer, oiga, pediría que le entierren 1 millón de metros en la profundidad de la tierra, porque desconocería lo que pasa en China. ¿Y China qué es lo que hizo? Reconoció que era un fracaso total esas políticas comunistoides, socialistoides, o de esas políticas que alimentan el odio social. Fracasaron y fracasarán. Eso es lo que no entiende el señor Correa y su gente. No entienden. Y por supuesto, por su naturaleza humana, no van a entender. Pero es grave porque van a dejar un tema más grave que los otros problemas. El odio social. Y no solamente la gente que está abajo con respecto a los que están bien arriba, a la clase media ecuatoriana. Oiga, esto es terrible, más que censurable, créame. El impacto es para la clase media. ¿En qué circunstancias le preguntaríamos a usted? Porque sencillamente, póngase a pensar usted, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Que los obreros y los trabajadores, ¿no?, odien a sus patronos, odien a sus empresarios, no trabajan adecuadamente, ni eficientemente porque estás trabajando a favor del que está arriba. Sé ineficiente, sé improductivo. Hay que molestar a esta gente que realmente es tu enemiga, el empresario privado. Cosa que no es así, pues señor, no es así. Pero esta gente está metiéndole al trabajador esa cizaña. Oiga, ¿cómo va una sociedad democrática realmente a desenvolverse en paz, con tranquilidad social que el país necesita? ¿Y usted cree que es obra de algún cepillo o el señor presidente es cizañoso? El señor presidente es la naturaleza humana, créame, igual que su gente. Y yo lo que me temo es que después que abandonen el poder, se puede iniciar una etapa de venganza. Eso es lo peor que puede pasar en la sociedad. ¿Cuándo ocurra qué? Cuando verifique... termine su periodo. Sí. Cuando termine mayo, algo así. Y la gente verifique las cosas malas que han hecho. Sí. Cuando haga un inventario de todas las cosas terribles que va a encontrar el próximo gobernante, seguramente. Como don Guillermo Lasso alguna vez decía que en este recorrido que hace por varias zonas, especialmente rurales del país, le decía a un campesino, ¿no? Bueno, señor Lasso, vea, para saber las cagadas de la gallina, ¿no?, sencillamente
lo que hay que hacer es que se levante la gallina, que salga su gallinero, y ahí uno descubre las cagadas. Así decía, porque así se habla en las áreas rurales del país, especialmente en la costa ecuatoriana, ¿verdad? Entonces, cuando se vaya este gobierno, vendrá el otro, y comenzará pues a detectar 10.000 cosas no adecuadas, pongámosle así. Y eso es lo que yo digo es, con este odio social, el temor mío es después de este gobierno, y cuando Alianza País salga del poder, va a ver lo que va a pasar. Ese es mi temor como ciudadano. Ojalá no se presente ese, porque eso no es bueno para la sociedad ecuatoriana, no es bueno para los diferentes grupos sociales, no es bueno para los empresarios privados ni para los trabajadores, para nadie. Pero eso es lo que demuestra esa nota. Y a mí me parece acertada la carta que dirige a la autoridad correspondiente y en forma pública los diferentes representantes, miembros del Comité Nacional, que aquí lo tenemos al querido amigo, que es presidente de una cámara importante y respetable del país. Aquí están Richard Martínez del Comité Empresarial Ecuatoriano, está Pablo Arosemena de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, Enrique Pita de las Cámaras de la Construcción, de la Federación Nacional de Agricultores está Rafael Guerrero, Renato Carló de la Federación de Cámaras de la Pequeña Industria, el señor ingeniero Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras Provinciales de Turismo, y Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Felipe Rivadeneira de los exportadores, de las industrias de Cuenca, está firmando esta misiva Andrés Robalino. Está también firmó, aquí hay más firmas, a Patricio Alarcón, aquí presente, ingeniero Carlos Andrade, presidente de la Cámara de Industrias del Tungurahua, Rafael Trujillo, Briosca Torres del Salto, directora ejecutiva de AESOPOT, está el señor ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, él es presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, Alejandro Martínez de Expoflores y Alfredo Hoyos, presidente de ACEPLAS. Ahorita, por ejemplo, presidente Alarcón, los floricultores están en una situación seriamente complicada y crítica. Si esta gente dijera, no, o sea, sí, aparte de eso uno tiene que luchar por mantener a la empresa, por sacarle adelante, y que vengan con estas cosas a quebrantar normas como la del Código del Trabajo, leyes, artículos de la Constitución de la República que dicen que, presidente. Gonzalo, buenos días, gracias por el espacio, buenos días César. Anunciar en una carta a la Revolución Ciudadana o sus ideales es claramente un acto proselitista. Y como usted bien lo ha mencionado, Gonzalo, el artículo 44 de la Constitución, del Código del Trabajo, prohíbe la propaganda dentro de las empresas. Y el artículo 66 de la Constitución garantiza el derecho de la intimidad de los datos personales que reposan dentro de los archivos de entidades públicas. Gonzalo. ¿Los mensajes proselitistas también son prohibidos dentro de las instalaciones de una empresa? Son prohibidos de acuerdo al Código de Trabajo, y el gobierno no puede usar la base de datos para entregar ese tipo de mensajes. Este es un acto claro de proselitismo y nadie puede estar por encima de la ley, ni siquiera el gobierno. El presidente de la República, el primer obrero nacional, dirá él. Mire, seguramente. El Ejecutivo tiene que respetar la ley, señores. El primero que tiene que darnos el ejemplo claro, para respetar la ley. ¿Qué tal si ustedes van o pagan a alguien que se introduzca en las oficinas públicas, comenzando desde el Palacio de Carondelet, a repartir hojas con cartas de alguna figura empresarial, con cosas más o menos de la contundencia de esta carta metiche, ¿no? Mire, fueron mensajes positivos, sin embargo, no podemos hacerlo porque nosotros no entramos en actos proselitistas. Nosotros hablamos. Están prohibidos. Prohibido, y además nosotros tenemos que ser objetivos. Uno de los motivos por el cual pueden enviar esta carta es porque en este año, lamentablemente, muchas empresas
tendrán que alivianar su estructura. No pueden seguir con los mismos gastos fijos. ¿Por qué? Porque ha bajado la demanda en el país. ¿Por qué? Porque el modelo económico ha sido equivocado. Y ahora el gobierno envía esta carta para decir, cuidado, yo te apoyo, tú eres el obrero, yo te apoyo. Sin embargo, quien tiene que tomar la difícil decisión es el empresario, quien genera valor, quien genera riqueza, y un poco lo pone en contra del trabajador o al trabajador en contra del empresario. Entonces, mire, Gonzalo, la empresa privada, el trabajador, el empleador, son quienes realmente generan valor en la sociedad. Si vemos cifras, 9 de cada 10 puestos de trabajo pertenecen al sector productivo. El 54% del presupuesto general del Estado, del supuesto presupuesto general del Estado, lo quieren financiar por medio del sector productivo en recaudación de impuestos. Quieren recaudar 15.500 millones de dólares, cosa que no harán porque el año pasado recaudaron apenas 13.700 millones de dólares. Sin embargo, en este momento, ¿cuál es el mensaje? Tenemos que trabajar en paz y armonía con nuestra gente. El Estado, ya que no aporta, tiene que quedarse al margen de enviar mensajes y debería dejarnos trabajar en paz, Gonzalo. Desde el año pasado... ¿Cómo reaccionará el trabajador ecuatoriano con esta carta? Primero una sonrisa, luego, ¿y este man qué quiere? Han de decir, pues no. O sea, yo no entiendo cómo va a reaccionar. Si usted cita al Así Che Guevara, hablar, pues. yo no sé el Che Guevara a quién representa, porque lo único que el Che Guevara hizo es repartir miedo y repartir miseria en Latinoamérica. Los rusos lo enviaron a Angola porque quebró la industria cubana. Entonces, una persona o un símbolo del terror, quien ordenaba fusilamientos, quien acabó con la industria cubana, ¿qué va a representar en el Ecuador? No representa a nada ni a nadie. Creo que el ministro de Trabajo está equivocado en citar a este personaje, ¿no? Sí. ¿Usted qué buscan? ¿Algo quiere agregar usted? No, además, mire, Gonzalo, es muy importante. ¿Cuál es el problema en este momento? Por el modelo económico, por la falta de reservas, no podemos responder hacia factores externos. Desde el año pasado hemos perdido más de 85,000 plazas de trabajo en el país y esto sigue subiendo mes a mes. Entonces, en este momento, el gobierno tiene que empujarle al sector productivo para que pueda trabajar tranquilamente, para que pueda seguir generando empleos. Tiene que tratar de abrirse al mundo. ¿Para qué? Para que podamos traer divisas. Lo que necesitamos en este momento son divisas para que el sector productivo pueda operar porque los bancos no están dando créditos. Entonces, ¿qué necesitamos en este momento? Paz y tranquilidad, un mensaje hacia el futuro, no una supuesta lucha de clases que no va a beneficiar absolutamente a nadie. ¿Usted no cree que por el margen de desocupación que se va a producir, si es que el señor presidente de la República hace caso omiso a su tarea de recomponer la parte económica vital de nuestra nación, porque él hace caso omiso de lo que está ocurriendo, él ni siquiera reconoce que hay crisis? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que van a comenzar a salir de ejercicio productivo montones de empresas, porque ya no tienen mercado, porque ya no les alcanza para llenar, digamos, las exigencias cuantitativas de sus roles de pago, porque ya no hay negocio, definitivamente, porque la economía se va complicando cada día más. En ese instante, con esta carta ya están preparados los obreros para culpar a los empresarios. No le van a culpar al gobierno, pues. ¿No cree que ese puede ser el objeto? Parte del objetivo es ese, Gonzalo, ¿no? Este año la economía no va a crecer, pues, de acuerdo a lo que estime y desea el gobierno, de 1% de crecimiento real. El Banco Mundial estima 2% negativo, yo creo que va a ser cerca del 4%. ¿Debido a qué? Que hemos entrado en un proceso de una crisis, así no lo quiera reconocer el gobierno. No se olvide que el año pasado, cuando hubo recesión, técnicamente hablando, el gobierno hablaba de desaceleración. Y hoy pues niegan sencillamente los fenómenos macroeconómicos que existen. Entonces, frente a eso, va a haber desempleo, y desempleo creciente, como decía Patricio.
los empresarios, no importa quiénes sean, en qué sectores, comenzarán, ¿qué cosa? A racionalizar mejor todas sus operaciones y un momento dado reducir personal compensando de acuerdo a la ley. Pero va a subir el desempleo, va a subir y va a subir. Y entonces, claro, el gobierno dirá, vea mi amigo, esto es materia de que los jefes de ustedes, los empresarios, los quieren dejar sin empleo. La desgracia de todo es de los empresarios, no mía, no del gobierno. Y el punto no es ese, pues, ¿no? Yo lo que espero es que la gente común y corriente, los obreros, empleados de toda la fábrica y todos los negocios privados, realmente perciban que el problema no es de los empresarios están cumpliendo su papel. Esos son los únicos creadores de riqueza. El gobierno no crea riqueza. Y si mañana sencillamente por esta serie de problemas el empresario tiene que actuar, ¿para qué? Para bajar la estructura de costos, ¿sí? Aún inclusive en el sector exportador, que tiene que exportar, usted sabe, pues, a nivel internacional. Entonces, en una u otra forma, va a haber despidos de personal de acuerdo a la ley. Va a haber, no porque al empresario le guste despedir, no que al empresario le guste, váyase Juanito, váyase Carlito, no se trata de eso. Se trata de ¿qué? De que sus negocios no se debiliten más y no perder plata, pues. No perder plata, ¿verdad? Y para eso hay que reestructurar costos, pues, irremediablemente, meterle más tecnología a todos los procesos de todo tipo, reemplazar mano de obra por más máquinas, por equipos, lo que sea. Y eso implica desempleo mayor. Y esto no es responsabilidad, pues, sencillamente del empresario, pues. Claro. El empresario está respondiendo a las realidades del mercado, ¿sí? ¿Para qué? Para seguir produciendo en forma eficiente productos que desea el consumidor ecuatoriano, porque es el consumidor quien decide en última instancia. Entonces el gobierno, con todo esto, además, le dirá a los trabajadores, son los empresarios, son tus jefes, los responsables. Sí, porque estos quieren seguir ganando más plata. Nosotros, en cambio, somos y cumplimos el papel de custodios de tu trabajo, de tu sitio laboral, de los derechos que tú tienes en esta circunstancia. Y la preocupación es del gobierno, cómo van a quedar los trabajadores. Se puede inyectar una tarea de concienciación equivocada y los trabajadores, con el vivo interés de que los trabajadores indicien a los empleadores como causantes de esta verdadera tragedia. Porque tragedia es cuando se acaban los puestos de trabajo y se quedan a silbar en las esquinas la gente. Y muchos de estos jóvenes prefieren alinearse en lo que el presidente sabe perfectamente podría estar ocurriendo. Entonces, qué peligroso estas misivas, ¿no? Interrumpo solamente un minuto. Ya terminamos. ¿Cuál era el objetivo de ese proyecto, de esa ley? Alianzas públicas y privadas. ¿Sí? Entregar los pozos petroleros, ese es el objetivo, claro. Y lo están haciendo. Ese fue el acuerdo con Schlumberger, fue una alianza pública-privada. Están entregando los pozos para financiar el gasto operativo del Estado. Y eso se tiene que fiscalizar. Ojalá que entreguen información en las condiciones en cual está siendo entregado ese dinero para el Estado ecuatoriano. Porque al final todos vamos a pagar esa deuda, ¿no? Claro. Y ahorita andan loquitos por la subasta de divisas, ¿no, economista? Bueno, uno está esperando lo que va a pasar con el denominado timbre cambiario. Alguna vez pues me permití aquí indicar que sencillamente no hay que jugar con fuego. Al sistema monetario de la nación hay que dejarla tranquila que cumpla su papel. Al sector exportador se lo puede auxiliar sin debilitar al sistema monetario en una forma radicalmente diferente. Y alguna vez aquí en este mismo medio de comunicación me permití indicar ciertas cosas que se pudieran hacer. Pero esperemos. Pero además no se le puede quitar plata al importador para subsidiar al exportador. Claro. Eso es lo que también van a tratar de hacer eso por dos vías, o una por el timbre cambiario, que lo siguen analizando, asumo que estas medidas las presentarán en febrero, o vía dos, aranceles fijos para todos los productos de consumo y materias primas y bienes de capital. Entonces lo que quieren hacer es por medio de cobrarle más al consumidor final, porque ni siquiera es al importador y al industrial, pero quien va a pagar esa cuenta
es el pueblo ecuatoriano. Y cobrándole más y sacándole más plata del bolsillo al consumidor, van a tratar de subvencionar a los exportadores. Nosotros informamos, usted decide.